Os tempos están cambiando e as profesións tamén. O que antes se facía con lápiz, papel, poucos datos e escasos medios técnicos, agora faise pondo ao servicio do ámbito da enxeñería civil todos os recursos que nos ofrece a tecnoloxía. Seguro que tedes escoitado moitas veces que as pontes dos romanos sí que eran pontes. É certo, eran pontes espectaculares e os romanos manexaban bastante ben os conceptos básicos. Pola contra, non perdamos a perspectiva. Estaban construídas con milleiros de esclavos. E a seguridade e a optimización de recursos non eran o seu forte. Na actualidade, podemos planificar, deseñar, construir, usar e manter as nosas obras públicas dun xeito óptimo, sustentable e seguro. E para iso, apoiamos todo o noso traballo nas tecnoloxías da información e da comunicación. Antes de realizar cualquier tipo de proyecto, hace falta ubicarla. No hace muchos años se realizaba mediante aparatos ópticos. A día de hoy se realiza mediante sistemas GPS, como las que llevamos en el móvil, con las que utilizamos los sistemas de evacuación, lo que hace que el trabajo sea más rápido y más eficiente. También usamos los drones como un medio para una presentación precisa del terreno que nos ayuda en la construcción. No hace mucho tiempo, los planos de las obras se dibujaban a mano. Posteriormente se comenzó con el diseño asistido por ordenador y actualmente se está desarrollando e implementando las tecnologías BIM y las maquetas digitales. En estas maquetas digitales se hace una construcción virtual de la obra. Se incluye la actuación y el terreno y además los costes, la planificación de la obra, el personal necesario y los materiales, entre otros aspectos. Las obras hidráulicas requieren de estudios para calcular el caudal de los ríos o la intensidad de las sequías. Para ello, hasta ahora contamos de los mapas tradicionales y los datos de estaciones meteorológicas. Actualmente, estos se complementan con los radares meteorológicos y las imágenes de satélite, que nos proporcionan una mayor información del terreno. Todos estos datos los volcamos a sistemas de información geográfica, lo que nos da un mayor potencial de cálculo para planificar y diseñar la ordenación del territorio. Las infraestructuras de transporte están evolucionando drásticamente en los últimos años. Así, ya desde hace un tiempo, tenemos programas de ordenador que nos permiten hacer dibujos virtuales de las vías de comunicación sobre el terreno. Y precisamente en las carreteras es donde tendremos más camino que recorrer, porque con la implantación del coche eléctrico o coche autónomo, los ingenieros civiles tendremos que colaborar para guiar a estos ahorrando tiempo, ahorrando energía y evitando accidentes. El Internet de las cosas está presente en las infraestructuras de servicios y suministros, por ejemplo, gas, electricidad, agua. Estas infraestructuras están telecontroladas, es decir, a distancia y en tiempo real podremos saber su estado y funcionamiento para actuar sobre ellas. A enxeñería civil de hoxe é unha profesión volcada coa sociedade. Sostenible, inclusiva, moderna. Y con un grado de tecnificación en constante crecimiento. Pocas profesiones se apoyan más en las nuevas tecnologías que la nuestra. Escoge Ingeniería Civil. Escoge A Coruña.